Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Izquierda Cristiana de Chile y en el marco de lo que es los 50 años de la Izquierda Cristiana de Chile, hoy tenemos la hermosa presencia y la voz de la hermana Ivonne Guevara. Vamos a seguramente poder conversar y nutrirnos de su sabiduría y de la belleza de su pensamiento. Eh, por tanto, hermana Ivonne, en nombre de la Izquierda Cristiana, le doy un fraterno abrazo de bienvenida. Estamos muy contentos y muy orgullosos que nos acompañe el día de hoy. Vamos a dejar con la palabra a Tabita Gutiérrez, quien va a dirigir la actividad del día de hoy. Y Tabita, bienvenida, muchas gracias por estar también hoy con nosotros. Quien va a explicarnos la modalidad en que vamos a organizarnos en este encuentro y luego va a presentar a Ivonne Guevara y para inmediatamente escucharla. Tabita, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Tabita Gutiérrez. Tengo el agrado de presentar en esta oportunidad a Ivonne Guevara. Ella es una religiosa católica, teóloga y filósofa que nos va a compartir de sus muchas experiencias que ha tenido. En esta oportunidad me toca hacer el, controlar las preguntas, esperar. Una vez que Ivonne pueda hacer su presentación, se va a abrir el espacio para dudas, consultas, opiniones que tengan respecto a lo que se plantee. Se pide por favor mantener los micrófonos silenciados. En el apartado de mensajería, de mensaje de la aplicación, pueden ir pidiendo la palabra para tomar nota, y luego cuando termine la exposición se va a ir dando el nombre de la persona que tiene la palabra. Y vos nos dirás si se parte de a una dando la palabra o respondiendo de el grupo. De tres va a ser Tabita. De tres en tres. Tres palabras y va respondiendo. Ya lo habíamos conversado con la hermana Ivonne. De acuerdo, perdón. Le entrego la palabra a Ivonne Guevara entonces para que pueda comenzar con su exposición. Buenas noches a todas y a todos. Es una alegría hablar para Chile y para otros lugares de América Latina. Es un placer recibir la invitación de la Izquierda Cristiana Chilena y también de tener ahora algunas informaciones que ya están festejando los 50 años de vida, lo que es algo a ser celebrado en toda América Latina. Bueno, quiero decirles algo que me parece importante, que yo no soy experta en política, o sea que vivo la política cotidiana y algunas perspectivas políticas desde los temas y los problemas a los cuales me intereso y reflexiono. Así que mi aporte va a ser más bien una reubicación en el cristianismo, va a ser también una cierta crítica al tiempo actual de las políticas, de los conceptos políticos y de los conceptos religiosos, y después al final, que es el último punto, la abertura a lo que llamamos de ecofeminismo como una nueva perspectiva que se desarrolla en el mundo, en muchos lugares, y hay que decir que muy especialmente en Chile, porque Chile ha sido el pionero en el ecofeminismo. Y fue en Chile que me han bautizado de ecofeminista. Entonces, esto para mí es importante. Bueno, permítanme retomar algo que me parece importante, que
la propuesta de esta reflexión viene de la izquierda cristiana. Este nombre hoy, por ejemplo, aquí en Brasil, suena muy problemático, es izquierda cristiana, sobre todo porque nuestro poder ejecutivo y nuestro presidente se dice cristiano y tiene una tendencia que dice que es cristiana y que no la ubicamos nosotros, ¿no? Entonces, solo para decir que es muy importante retomar muy brevemente la historia de esta expresión izquierda cristiana, porque esta expresión en realidad viene de una corriente presente en el cristianismo, pero una corriente que jamás ha sido la corriente mayoritaria. O sea, la corriente que llamamos izquierda cristiana y que, por ejemplo, en América Latina, a partir de los años 70 vamos a hablar de teología de la liberación y mucho antes vamos a hablar de acción católica y todavía antes se va a hablar, por ejemplo, en Francia de la nueva izquierda y ahí que invitaba a jóvenes cristianos a participar de esta nueva izquierda. O sea, lo que quiero decir es que la historia de lo que llamamos izquierda cristiana, ella empieza, yo diría, desde nuestra tradición, va desde los profetas de Israel, pasa por los evangelios, y no todos los textos de los evangelios, como también no todos los textos de los profetas y profetisas de Israel. Entonces, quiero subrayar que cuando decimos cristiana, la palabra cristiana o cristiano o cristianismo tiene múltiples significados. O sea que no basta hablar de izquierda cristiana hoy que ya se sabe lo que se quiere, porque tampoco esto es claro. Entonces, quiero recordar que tenemos, como yo decía, cristianismos, no un cristianismo. Tenemos cristianismo, eso es un pluralismo. Tenemos catolicismos, no un catolicismo. Y esto creo que es cada vez más importante, aunque decimos queremos una unidad, pero esta unidad que queremos es una unidad de deseo, no es una unidad que efectivamente es posible. Es mi análisis, después ustedes por favor pueden contestarme. Pero yo pienso que hay un cristianismo que yo diría más de corte mágico, más de corte espiritualista, más de corte de poder arriba, o sea, más de corte del poder que viene de los cielos. Y este cristianismo va a difundirse mucho más que el otro, que ya voy a decir cuál es el otro. Este cristianismo es el cristianismo de los reyes, de los emperadores, el cristianismo de las jerarquías eclesiásticas, y este va a tener mucho poder, incluso va a tener mucho poder junto a los más pobres. ¿Y por qué? Porque va a apelar para los milagros, va a apelar para los santos, para las santas, va a apelar para las creencias en milagros, va a apelar para una especie de poder absoluto de Dios que en cierto sentido independería de nuestras acciones humanas. Este cristianismo va a hablar de promesas, va a hablar de promesas más allá de la historia, va a hablar de la realización humana, no en los límites de la historia, pero más allá de la historia. Y es este cristianismo que es el
cristianismo mayoritario, que ha sido el cristianismo de la colonización, el cristianismo que ha pregado la verdad de la religión cristiana, al pregar la verdad de la religión cristiana, ha despreciado los indígenas, ha despreciado las poblaciones negras, ha despreciado los extranjeros, ha despreciado en Asia las creencias asiáticas, y se ha impuesto una idea de universalismo total. Y llamo la atención a eso porque ustedes me han hablado del Papa. El Papa representa este universalismo, aunque también represente otra tendencia. O sea que el Papa es el Papa de la Iglesia, y la Iglesia es esta mezcla de miles de tendencias, miles y miles de tendencias. Entonces, esto me parece importante. Pero hay otro cristianismo en el cual me parece que ustedes, nosotros aquí presentes, nos hemos ubicado. Y este cristianismo y catolicismo, por supuesto, nos ayudó a sacar de los textos proféticos, de la sabiduría bíblica, de los evangelios, algunos textos que han sido fundamento para nuestras prácticas políticas que llamamos prácticas cristianas. Por ejemplo, si tomo los Actos de los Apóstoles, no había ningún necesitado entre ellos. Todo lo que tenían, la compartían, ponían a los pies de los apóstoles y cada uno recibía según sus propias necesidades. Ven, este es de aquí es un llamado de la tradición cristiana que se abre, digamos, que se abre a un socialismo en el lenguaje de nosotros, aunque en aquel tiempo no se hablaba de socialismo. Después, Mateo 25, he tenido hambre y me has dado de comer, sed, me has dado de beber, era nudo, me vestiste. Y así, este texto también no habla del diablo, no habla del poder del espíritu que baja, no habla de la fuerza, de la redención, de la resurrección. Sí, pero son cosas que son clarísimas. Después el célebre texto del samaritano que encuentra un hombre caído en la calle y lo ayuda. O sea que yo podría hacer un análisis de estos textos todos. No podría hacer análisis, por ejemplo, de otros textos bíblicos, como textos en que las mujeres son violadas, se comparten sus cuerpos, donde los profetas, como el profeta Elías, manda matar los profetas de Baal. Todas estas violencias también hay en la Biblia. O sea que no hay solamente he tenido hambre, me has dado de comer. Hay una cantidad inmensa de cosas, ¿no? Que hoy tenemos que tener la lucidez de decir dónde nos ubicamos. Y por tanto, al decir dónde nos ubicamos, decimos también que hay cosas en la Biblia que ya no nos sirven más. Esto lo digo yo, como dicen otras teólogas y otros teólogos, pero todavía el Papa no lo dice así. Pero esto es lo que se llama la nueva interpretación, la nueva hermenéutica. No es para borrar lo que está en la Biblia, pero para decir, ellos han escrito esto, pero esto ya no nos sirve. A nosotros es otra realidad.
Entonces, esta tendencia, yo diría, que generó una dimensión de cuidado con los otros, una dimensión de solidaridad en un lenguaje más contemporáneo. Ella siempre existió, siempre. He hablado de los hechos de los apóstoles, de textos de la Biblia. Hay que recordar, por ejemplo, que también en el siglo III, en el siglo IV y otros siglos, también en la Edad Media, muchos grupos se han rebelado contra la riqueza de la Iglesia, se han rebelado contra las alianzas con los ricos, con los imperios, y las órdenes monásticas, por ejemplo, nacen de una especie de rebelión y de nueva concepción de la vida cristiana. Por eso hablan de la pobreza, hablan del celibato, hablan de la obediencia a Dios. ¿Y por qué hablan de esto? Porque lo que había era la destrucción de las personas, y ellos han querido ser, yo diría, casi un partido político purista, ¿no? En aquel tiempo no se hablaba en estos términos, pero lo que quiero decir que esta vertiente o esta línea que todavía ustedes siguen sacando es una línea, si me permiten decirlo así crudamente, minoritaria. El cristianismo no ha sido solo ético, ha sido antiético. Ha sido antiético. La encíclica del Papa León XIII, que ha sido sobre las cosas nuevas del mundo, él condenó absolutamente la lucha de clases. Entonces, lo que quiero decir que no seamos ingenuos de decir cristiano es la misma cosa que cristianos. No, cristianos hay una diversidad de cristianos. La línea de Francisco de Asís en el siglo XII, XIII, lo mismo, lo que busca él es, aunque es presentado como tan santito, tan caridoso, tan buenito, en realidad es un afrontamiento político contra su padre, contra la nobleza de la época. Y esto duró hasta hoy. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hoy no significa que franciscanos son todos Francisco de Asís. O sea que los franciscanos también se conectaron con imperios, también se corrompieron, como los benedictinos, como los jesuitas, como muchas monjas también. Entonces, esta es una concepción que les invito a tener. O sea que no hay que tener miedo de decir qué cara de cristianismo tenemos o qué cara de cristianismo estamos desarrollando. Y hay que desarrollarla, no basta solo hablar de ella, hay que buscar las fuentes, hay que reinterpretarlas. Bueno, este es un primer punto. Hoy, ¿qué pasa hoy? Por un lado, esta tendencia ética parece que quiere volver. Desde los años 70 se habla de la teología de la liberación, pero efectivamente la teología de la liberación ha conseguido hacer pequeños cambios, pequeñísimos, y ya no se puede decir, desde mi punto de vista, creo que algunos colegas no están de acuerdo, pero no hay más teología de la liberación. No hay una actitud
de la cristiandad, sí, hay núcleos, hay grupitos, pero no es una corriente mayoritaria que hace diferencia realmente en los países de América Latina. Entonces, hoy estamos viviendo en tiempos confusos y oscuros. Creo que es como un rompecabezas, ¿no? En que las piedras están tan mezcladas y como si hubiéramos perdido el rumbo del juego, el rumbo de la historia. Y muchas veces queremos convencernos de que lo conocemos. Y al insistir que conocemos, no aprendemos novedades. O sea, tenemos un miedo de que nuestros caminos no se reproduzcan, que no se llegue a una finalidad. Pero lo que asistimos hoy, y claro que estoy de acuerdo de decir que Chile tiene algo un poco distinto de lo que voy a hablar, pero en el conjunto de América Latina, izquierda, derecha, centro, en política y en economía y en las instituciones religiosas, no expresan más el sentido que tenían antes. O sea, no tienen más el sentido de los años 60, 70, 80. No tienen más. ¿Y cuál es el sentido que tienen? Absolutamente un sentido móvil, inseguro. No hay clareza en qué es la derecha. De repente uno de la derecha sale del partido de la derecha y se va al partido de centro. ¿Y qué es el centro? El centro es uno que sale del partido del centro y va a la izquierda y uno se dice, oh, ahora está en la izquierda. O sea, esta movilidad demuestra que la preocupación social no es más la primera. La primera preocupación de estos señores es con ellos mismos. Es una preocupación de carácter muy individualista, muy individual. Se promueven en política, en economía, en el empresariado, en las iglesias. ¿Hay excepciones? Sí, como en todo hay excepciones, pero hoy estamos en un momento donde no hay clareza en estas palabras que han sido palabras clave para nuestra formación política religiosa. Ha sido una palabra clave para decir que del Evangelio tomamos la dirección ética y no la dirección de milagros. No estamos en la clave de los milagros, pero estamos en la clave de las acciones que cambian la vida y que pueden ser milagros en un sentido, pero son acciones que cambian la vida. Izquierda, derecha, centro, en política y en religión, no son cosas claras, porque de repente el Papa toma una postura de crítica absoluta al capitalismo, pero al mismo tiempo conserva el Vaticano y los privilegios de los obispos y puede hablar de la dignidad de las mujeres, pero no las admite como iguales en la jerarquía. Puede hablar de Dios Padre y lo máximo que puede decir es Dios Madre también, pero eso no cambia nada, absolutamente no cambia nada. Es una cuestión de puro vocabulario porque no hubo un cambio de interioridad,
porque el cambio de interioridad y colectivo, individual y colectivo, esto sí es capaz de hacer un cambio significativo. Bueno, entonces nos espantamos porque izquierda, derecha hacen alianzas, concesiones mutuas de un lado para otro. Y creo que estamos en un momento de disidencias partidarias, políticas, religiosas. Muchos religiosos ya no son más religiosos, ya no creen lo que creían, ya no buscan en los evangelios o en la iglesia inspiración. La izquierda se identifica con la ética del evangelio, sí. Y la derecha, ¿a qué evangelio se identifica? Se identifica también al evangelio del poder. Nuestro presidente, que es de tradición católica, en el primer año de su gobierno, se bautizó en una iglesia pentecostal. Y el día del bautismo entró en una piscina, se bautizó de nuevo, entró en una piscina y de esta piscina se escuchaba el canto, este es mi hijo muy amado. ¿Entienden ustedes la utilización política? La semana pasada, el 12 de octubre, hemos festejado la fiesta de Nuestra Señora de Aparecida, la patrona de Brasil. Bueno, él era católico, después se bautizó con los neopentecostales, hay que decirlo, neopentecostales, y llega a Aparecida y va a la misa, lee el evangelio, un texto, no es el evangelio, leyó la epístola y fue a comulgar, le han dado la comunión. ¿Entienden ustedes cómo las cosas no son claras? ¿Dónde nos ubicamos? Y entonces nos ubicamos en algo, creo yo, que tenemos que acoger las incertidumbres de nosotros mismos, las incertidumbres también de nuestras utopías, porque también las utopías son basadas en incertidumbres. Nosotros de izquierda no creemos que las utopías son llenas de incertidumbre, pero el cuerpo de una utopía, utopos, lo que no está, es esto una utopía, lo que todavía no está, pero aspiro, deseo. Y entonces, también lo que deseo y que no tengo, lo que deseamos y no tenemos, son incertidumbres que nos regulan, que nos orientan. Y entonces, hoy esto empieza a cambiar. Y esto empieza a cambiar con muchos movimientos, y muy particularmente con los movimientos feministas en teología. Estamos diciendo que la vida es llena de incertidumbres, incluso sociales. Ya no hablamos, discúlpenme porque toco a un tema caro de ustedes, ya no hablamos más del hombre nuevo y de la mujer nueva, no. Pero tenemos que hablar primero de cambio, de relaciones de poder. Antes de dar un título a lo que seremos, tenemos que cambiar las relaciones de poder. Tenemos que cambiar división de trabajos.
tenemos que cambiar el destino de la violencia contra las mujeres, el destino de la violencia contra los indígenas. No estamos contra las poblaciones negras, contra inmigrantes. No estamos más queriendo ningún cualificativo de nuevo. La nueva mujer. No, esto no cambia nada. Lo que cambia es una actitud real, una reivindicación real que estamos haciendo, buscando cada día por qué están matando estas mujeres, por qué están matando estos indígenas, por qué la cárcel está tan llena de jóvenes negros. Esto nos interesa. Y entonces creo que lo que hemos descubierto en el siglo XXI, también en esta línea, es que los instrumentos que hemos utilizado, las mediaciones socioanalíticas que hemos utilizado para analizar nuestras relaciones sociales, también tienen que ser revisados. O sea que cada grupo establece y dice, cristianos, lo hacemos como lo dijo Jesús. Bueno, yo no tengo ninguna certidumbre que lo dijo de esta manera. Lo que veo es que lo interpretan de muchas maneras. Y nosotros, ¿cuál es el criterio de nuestra interpretación? Es si nos ayuda a avanzar en la búsqueda de la dignidad humana, si nos ayuda a estancar la enfermedad del hambre, de la falta de habitación, de la violencia. Es por ahí. La Biblia, en este sentido, ya no la afirmamos como la palabra de Dios. No, es un libro de una tradición religiosa mezcladísima, que tiene poesía, que tiene historia, que tiene milagros, que tiene cosas muy tiernas, cosas muy justas, que habla de un hombre magnífico y que habla de mujeres magníficas que estaban con él. O sea que esto ya es algo adquirido por la teología feminista. Salir de esta edificación del poder sobre nosotras para abrirnos a una forma de poder con nosotros. El fundamento del poder no está en el cielo. El fundamento del poder está en las relaciones de solidaridad y justicia que estamos construyendo ahora, desde lo más pequeño. Y entonces, por ahí es que estamos diciendo que la lucha por la dignidad de la vida empieza siempre de nuevo a cada generación. Y los modelos antiguos son referencias históricas, pero no pueden ser copiados. En cada momento tenemos que reinventarnos para hacernos respetuosos unos con los otros y con las otras. Y creo que esta es una descubierta de las mujeres, que no hay que repetir lo que fueron las comunas del siglo XIX. No hay que repetir la comunidad ideal de los actos de los apóstoles. No hay que repetir la libertad, fraternidad, igualdad de la Revolución Francesa. Estas palabras
pueden ser usadas, pero hoy tenemos que reconstruir o construir de nuevo sus significados. De nuevo, la lucha por la dignidad de la vida es de cada generación. Cada generación tiene que empezar de nuevo. Y esta es una tarea que no se entregue por la vida. Y por eso yo no tengo la responsabilidad de concretar las ideas del pasado, aunque sigo apreciando a Carlos Marx. No me siento obligada a concretar las ideas de Carlos Marx. Sí siento necesidad de concretar las actitudes, los comportamientos, las iniciativas que permiten a la gente vivir con más dignidad. Y no puedo hacer todo. Estoy haciendo con grupos de mujeres y de jóvenes. Es algo que hago, ¿no? Y entonces, en esta perspectiva estoy casi al final de mi tiempo. En esta perspectiva creo que tenemos que hacer la pregunta, ¿qué hay de nuevo hoy? Y bueno, lo nuevo es que el ecofeminismo, que es una junción de la ecología con el feminismo. ¿Y por qué? Porque el mundo capitalista patriarcal mata a la gente y mata especialmente a las mujeres, sacándoles el derecho a la ciudadanía, y mata a la naturaleza, y mata a los ríos, y mata a los animales. Entonces, desde esta muerte injusta es que nos organizamos para una vida justa. Y ahí primero empezamos a tener una nueva concepción del tiempo, una nueva concepción de lo que llamamos finalidad histórica, una nueva concepción de lo que llamamos interdependencia. Y finalmente esto resulta en una nueva concepción del ser humano, que ya no es más un ser aislado, animal, racional. Y esto me invita a retomar la tradición cristiana en su pluralismo y elegir de qué cristianismo me siento heredera. Bueno, cuando hablo de una nueva manera de entender el tiempo, una nueva concepción, es que ya no puedo más hablar del final del tiempo, de la finalidad del tiempo. Tengo que admitir cada vez más que a cada generación, cada vida, tiene su finalidad. Cada grupo cumple una finalidad. Y la finalidad es cumplida hoy, en este día. Y no hay que buscar frustración porque a los 50, a los 60, a los 70 no realicé mi finalidad histórica. O sea que la finalidad histórica no es una idea de finalidad. La finalidad histórica es un vivir en la historia. Esta idea de interdependencia como una realidad inscrita en nuestras vidas, interdependencia de las mujeres con los varones homosexuales, transexuales, con las diferentes razas, con la naturaleza, el aire, el río, los animales. Interdependencia de la vida es que la vida solo se sostiene si mantenemos la interdependencia. Bueno, puedo tener una
absoluta certidumbre de que estas novedades, incluso el ecofeminismo, la nueva interpretación de la Biblia, van a promover días mejores para la humanidad. No, no. Son intentos provisorios de hoy. ¿Cómo será mañana? No sabemos. O sea que ya no podemos más poner las ideas frente a la realidad, porque no podemos apostar en un mundo sin nuestras debilidades, sin nuestro egoísmo, sin las corrupciones que hemos hablado, sin esta disputa y esta ganancia que nos caracteriza. Pero sí, en medio de estas contradicciones hay cosas, hay caminos. Se hace camino al andar, como decía nuestro poeta español. Entonces, nuestra apuesta estaría en el crecimiento de nuestra sensibilidad. Otra, cómo sentir el mundo hoy. Termino diciendo que desde la interdependencia, quizás no tenemos que tener tanta preocupación con los adjetivos cualificativos. Esta es la izquierda cristiana o la izquierda budista o la izquierda hinduista. Sí, somos un grupo político, sí, somos un grupo de tradición religiosa, pero que se suma a otros que tienen amores semejantes, con los cuales podemos unirnos, porque este flujo de amor al otro, este flujo de justicia, de compartir mi pan, él puede ser encontrado en todas las tradiciones, quizás con otras palabras, pero es lo mismo. Y entonces quizás este es un desafío que el siglo XXI nos lanza y que tenemos que buscar en nuestras comunidades, en nuestros grupos, en las universidades, en las iglesias, cómo salir de una especie de este es mi barrio, este es mi grupo, este es mi partido, esta es mi tradición, para decir, sí, está bien, es mi tradición, pero ¿cómo incluir las otras tradiciones? Y en las otras tradiciones me invitar como cristiana a comprender de nuevo la tradición cristiana, a aceptar que la tradición cristiana viene de la tierra, no es un paquete que el cielo nos ha jugado, no es un paquete que cayó de los cielos, pero es un fruto de relaciones, interpretaciones, algunas de solidaridad, de cercanía y otras de poder, otras de violencia, y en esto todo trabajar para comprender cuál sería el nuevo rostro del cristianismo que puede ayudar la construcción de la humanidad de ahora, no de la humanidad de mañana. Nuestra responsabilidad es en el ahora, aunque el ahora cuidado, el ahora justo, el ahora solidario, este ahora solidario prepara la solidaridad de mañana, pero tiene que ser hoy.
Es hoy que tenemos que luchar contra la violencia hecha a las mujeres. Es hoy que tenemos que luchar contra la violencia que las grandes multinacionales hacen a la naturaleza. Es hoy, porque el hoy es ya la preparación de mañana. El hoy es nuestra finalidad. El hoy es nuestra historia y nuestro objetivo. Creo que este es el desafío, el reto filosófico y teológico que el ecofeminismo nos está invitando, y no solamente el ecofeminismo, pero muchos movimientos sociales de nuestro tiempo que ya no pueden más ubicarse en los antiguos conceptos y se abren para la búsqueda de una comprensión diferente de las relaciones humanas. Muchas gracias y estoy ahora a su entera disposición para las preguntas. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Ivonne, qué gusto volver a estar en un espacio donde tú estás. De lo que hablabas de nuestro desafío hoy, de que lo que hagamos hoy es para nuestro presente, ¿verdad? Y hablaste también de que cada generación tenía que hacer sus propias luchas. ¿Cómo desde el ecofeminismo, desde esta nueva mirada feminista de inclusión, de ser más que preocuparnos por el otro, es ocuparnos del otro, de la otra, del otro, desde este lugar, desde esta nueva teología, desde esta mirada, tanto desde la tierra misma, desde este Abya Yala que está renaciendo todas esas tradiciones tan necesarias que son de nuestras ancestras y ancestros, ¿cómo podemos dejar un camino más llano, más amable con aquellas nuevas generaciones? Porque nosotros vamos a trabajar en nuestro hoy, pero cómo también podemos un poco dejarles algo de camino ya avanzado, cómo podemos dejar una huella que no sea borrar lo que hacemos, sino que sea una continuidad para que estas nuevas generaciones no vuelvan desde cero a tener que plantearse una teología, una filosofía que sea más amorosa y amable tanto con nosotras, nosotros y la naturaleza. Muchas gracias, Ivonne. Ivonne, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Por lo que me di cuenta, todos aquellos que luchamos por proteger la naturaleza y por combatir este modelo económico, por combatir el capitalismo, todos somos ecofeministas entonces, porque es como el concepto es el nuevo. Nosotros venimos trabajando con esa intención desde hace muchos años. Mi pregunta es la siguiente. Cuando tú aseguras o tienes como premisa de qué cristianismo me siento heredera, o sea, buscar uno, de qué cristianismo uno se siente heredera, la consulta es, lo planteas como diciendo que son varios, pero Cristo fue uno. ¿Dónde ocurrió esta divergencia, esta separación? Porque Cristo es uno, o sea, ¿por qué hay tantos cristianismos entonces? Esa es mi consulta. Yo voy a empezar por Romy, porque desde mi lógica recupero la pregunta de Tatiana después, ¿no? Romy, Cristo fue uno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hubo un Señor que se llamaba Jesús. Este era un individuo, pero la palabra Cristo quiere decir Salvador, ungido. Ella es una palabra posterior que se le atribuyó a Jesús después de su muerte. O sea que él fue proclamado Cristo
por una comunidad de gente que le seguía. Entonces tú vas a decirme, él ha sido uno. ¿Y por qué él ha sido uno? Todos tenemos que ser unos. No es verdad que él ha sido uno. Hubo peleas absolutamente increíbles. Si lees las cartas de Pablo, vas a ver las muchas peleas de los que decían que eran de Cristo y de los que no eran de Cristo, o de los que eran judíos que se tornaban de Cristo y de los que eran paganos y que entraban, y divisiones sobre qué significaba Cristo, si resucitó, si no resucitó, si se subió a los cielos, si bajó a los infiernos. O sea que nunca hubo esa unidad que nos han inculcado. Nunca hubo una unidad, por ejemplo, en la historia de la conquista de América Latina por los españoles y los portugueses, y las invasiones holandesas y las invasiones francesas y las invasiones inglesas en América Latina. Nunca hubo. Creemos que hay una historia, pero no hay una historia. Hay muchas historias. Y ahí decimos, no, esta es la historia de Santa Teresa. Pero no, su historia ya murió. Lo que hay son cuentos, sobre cuentos, recuentos. Ahora estamos recontando la historia, por ejemplo, de los indígenas, la historia de los negros que han sido esclavizados, que, por ejemplo, en Brasil, que no tenían derecho Estados Unidos lo mismo, no tenían derecho a votar porque tenían color negra. Y entonces la historia tiene muchas caras. ¿Cuál es la cara que estamos dando a la historia? Entonces, ¿Cristo fue uno? No fue uno. Jesús fue uno, pero las interpretaciones que han hecho de él son múltiples. Interpretaciones hechas por cristianos, interpretaciones hechas por no cristianos. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en las familias. Una familia numerosa, cuando vas a escuchar 10 hijos sobre su madre, tienes la impresión que no es una sola madre, son 10 madres. Porque cada uno te cuenta una historia, cada uno habla de su propia interpretación. Entonces vas a decir, entonces no hay una sola verdad sobre él. Desgraciadamente, no, como no hay una sola verdad sobre tú misma. Hay múltiples interpretaciones. Sí, tú sientes lo que eres, pero si tus amigas van a contar lo que eres, tienes múltiples caras, Ron. Esta es la realidad. Y tu pregunta es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque filosóficamente nos han enseñado una cosa como la última verdad sobre, por ejemplo, un personaje histórico o sobre Jesús. No han dicho que lo que nos enseñan es una interpretación. Esto es muy importante, muy importante. Nos enseñan que esta es una verdad. Nos han enseñado que los indígenas eran salvajes. Y ahora decimos, oh no, por favor, estamos rescatando la ancestralidad nuestra desde los indígenas. Entonces es para decir que tenemos que reubicarnos en nuestra concepción de la historia. ¿Qué es la historia? La historia no es ciencia exacta, no hay ninguna ciencia exacta. Todas son conocimientos provisorios. Y ahí entro en la pregunta de Tatiana.
también tu pregunta es muy importante, pero no hay que tener miedo que las generaciones futuras no sabrán qué hacer. Van a saber cómo nosotros hemos descubierto, estoy absolutamente segura que mi cristianismo no es el cristianismo de mi padre ni de mi madre. Tampoco es de las monjas con las cuales estudié, no es. Y tampoco es el cristianismo de una manera absoluta de mi actual congregación religiosa. O sea que puedo comulgar el cristianismo, no sé, estoy viendo ahí Montse, puedo comulgar con Montse, puedo comulgar con Tabata, puedo comulgar con Tatiana, puedo comulgar con Graciela, con Katia, puedo comulgar con estas personas que vamos a decir, nuestro cristianismo es semejante. Entonces, lo que queda para la nueva generación es, por un lado, nuestra coherencia, pero queda también otra cosa que no queremos admitir, queda nuestra estupidez también, porque van a decir, como lo de mi tía, como lo de esta teóloga, jamás. También se van a afirmar. O sea que nosotras no tenemos que tener la responsabilidad de hacer a ellos su historia. Tenemos que hacer nuestra historia y de nuestra historia con nuestra coherencia, ellos van a mirarnos o van a reafirmarnos con novedades, por supuesto, o van a decir, no, este cristianismo, no. Buenas noches, yo hablo con ustedes de Holanda, aquí es medianoche ya, es tardecito. Linda su presentación, me gustó muchísimo, gracias por compartir sus conocimientos. Pero yo tengo dos preguntas que me dan vuelta. Una de ellas es, usted habló sobre la reconceptualización. Y me pregunto cómo reconceptualizamos la lucha de clases. No sé, una pregunta. Y la otra tiene que ver fundamentalmente de orden teológico. ¿Existe un Dios de las mujeres? Porque hasta ahora conocemos el Dios patriarcal, rubiecito, blanco de los ojos azules. Y yo, ¿cuántos rubios de los ojos azules hay en el grupo? Creo que bien pocos. Somos más bien morenitos. Bueno, existe ¿cómo planteamos un Dios para las mujeres? O en semejanza a nosotras mujeres, no solo desde el punto de vista de la separación hombre-mujer, que es importante, pero no, digamos, no tan solo, sino desde el punto de vista cultural también. Los roles. Muy bien. Gracias. Gracias. Clarísima su pregunta. Voy a leer la pregunta que realizó José a través del chat. Dice, tu enfoque a la práctica concreta hoy por todas las vidas, ¿es tu propuesta de espiritualidad o añadirías algo de hoy al respecto? Esa es la pregunta que realizó José a través del chat. Espero se haya escuchado. Y le doy la palabra a Claudio Ramírez. Bueno, primeramente agradecer a Ivonne por compartir estos saberes. Y mi pregunta va hacia los conceptos mayormente que habíamos hablado de utopía. Te hablo, Ivonne, desde Salta, Argentina, como para que sepas más o menos el contexto de dónde va a salir la pregunta. Nosotros aquí en Argentina está pasando, digamos, cuestiones muy interesantes, pero la utopía que parece estar disuelta en el mundo de la política ha sido retomada desde los movimientos populares, ¿no? Como
un resurgimiento y un pensar, por un lado, una nueva política, y por otro lado también se repiensa desde los movimientos populares una nueva religiosidad. Entonces, ¿cómo entendemos, digamos, a partir de esta irrupción de los movimientos populares, ¿no? Esta construcción que hablabas de la utopía, sobre todo en estos dos campos, política y religión? Bueno, muchas gracias, Ivonne. Gracias a ti, Claudio. Bueno, ahí empiezo por intentar responder o comentar la pregunta de Carmen, que nos habló desde Holanda. Primero, cuando yo hablé de recontextualizar nuestros conceptos, por supuesto. Por ejemplo, tú has hablado de lucha de clases. Hay que recontextualizar qué es lucha de clases hoy. No hay que borrar el concepto lucha de clases, pero hay que recontextualizarlo, porque cuando se empieza a hablar de lucha de clases en una sociedad industrial es una cosa, en una sociedad postindustrial es otra, en una sociedad donde el trabajo se hace mucho por robots y por un mínimo, cada vez un mínimo de obreros manuales. Entonces, y al mismo tiempo, ¿qué pasa en nuestros países? Por ejemplo, en Brasil actualmente estamos con el 14% de la población sin trabajo. O sea, ¿cómo reubicar la gente sin trabajo en una perspectiva de lucha de clase? O sea que no, los que están sin trabajo están casi, yo diría, afuera de clase. Es, como diría en lenguaje marxista, el lumpenproletariado. ¿Cómo reubicar en una sociedad como la nuestra? ¿Cómo reubicar la lucha de clases en un capitalismo internacionalista salvaje, donde hoy la empresa está aquí, mañana se va a Argentina, pasado mañana sale de Argentina, va a México? Recontextualizar significa reubicar la historia de los que son sin derechos. Hoy la historia de los sin derechos no son los que siguen trabajadores. Los sin derechos son los que no tienen trabajo, no tienen, los primeros, los que no tienen trabajo, los que no tienen condición de vida. Entonces, replantear la lucha de clases. Esto es importante. ¿Cómo replantear la relación religiosa? Y ahí cuando dices, existe un Dios de las mujeres, yo digo, no. Hubo un tiempo en que las mujeres teólogas feministas y otras empezaron a hablar de la diosa, Dios, diosa. Lo mismo que hacen los políticos, señoras y señores, pero quien manda son los señores, ¿no? También se habló de la diosa, resgate de la imagen de la diosa en muchas culturas. Sí, esto tiene su importancia, pero desde la ecología hay un paso mucho mayor que tenemos que
es que se encuentra también en filigrana en las tradiciones bíblicas, que es algo mucho mayor que sexualizar Dios Padre o Dios Madre o Diosa Madre, que es percibir que la palabra Dios, Teos, no quiere referirse a un personaje específico, pero se refiere a la fuerza de la vida, a todo lo que existe, que a mí me gusta hablar del misterio mayor, o sea que el misterio mayor incluye mujeres, hombres, incluye viejos, jóvenes, homosexuales, transexuales, incluye perros, incluye la floresta, incluye los peces, incluye el agua, las florestas, incluye todo lo que existe. Ese es el misterio mayor. O sea que no es una divinidad en que ponemos en un altar y decimos, sí, te alabamos, te alabamos. No es más por ahí. Con esto hay que repensar qué es una liturgia, qué es una celebración y cómo integrarla, pero es mayor. Ahora la lucha de clases es mundial, es mundial. Y eso que hay que replantear. ¿Cómo esta reflexión más amplia, más compleja, puede ubicarse en mi barrio? Y ella puede ubicarse. Ahora Claudio hablaba, voy a comentar, pero claro que puede. A ver la cantidad de gente que no tiene trabajo. ¿Y por qué no tiene trabajo? La cantidad de gente que está comiendo cosas que vienen de afuera. Hasta los pobres de África están haciendo propaganda en la televisión para dar un peso para que se compre un saquito de comida prefabricada para que los niños no mueran. Puedo entender que es una situación de emergencia, pero esto todo tiene que ser replanteado. ¿Por qué hay más de 200 organizaciones no gubernamentales que trabajan en Haití y todavía no se resuelve? Haití sigue como el país donde la pobreza, donde la miseria es lo más grande. Entonces, el replanteo es absolutamente necesario. No, la conversación, ¿quién va a hacer el replanteo? Nosotras. Nosotros tenemos que conversar y conversar con la gente y sentir la historia de la gente, dejarlos hablar y comprender poco a poco que por ahí pasan los cambios, por ahí pasan las resignificaciones, ¿no? Y entonces me ubico por ahí. La pregunta de José es si la espiritualidad es mi práctica concreta. Bueno, yo pienso que no hay ninguna práctica concreta sin espiritualidad. Y espiritualidad no es la oración del rosario. La espiritualidad no es la frecuentación de las misas y la reza de los rosarios. Esto es una práctica religiosa, como encender una velita o llevar flores a la Virgen. Son múltiples devociones, pero la espiritualidad es el soplo de vida. ¿De dónde viene el soplo? No viene de mí. No soy yo la productora del soplo.
y el soplo que respiro tiene que ser respetado también. El soplo me ayuda a respetar el soplo del otro. La espiritualidad es la convicción de que mi vida depende de la tuya de la otra de la mía. Mi vida depende del agua, mi vida depende de los nutrientes, del aire. Esta espiritualidad quiere decir la convicción de que no es un santito que me gusta y que tengo muchos, ¿no? Aquí, que recibo como regalo. No es este santito que es mi espiritualidad. Mi espiritualidad es la convicción de que estoy en este momento participando momento único, participando de la vida del universo y que tengo una responsabilidad en esta participación, aunque hago poco, aunque puedo hacer poco, pero soy parte del universo en este momento. Y por ahí desarrollar nuestras prácticas. Nuestras prácticas son conectadas con las convicciones que tenemos, ¿no? No hay una separación. Aquí es mi espiritualidad, aquí es mi práctica, ¿no? Esto es un dualismo en el cual el cristianismo se desarrolló por muchos siglos, pero ahora es como que estamos tomando conciencia colectiva de que tenemos que dar pasos más unificados adentro de nuestra propia vida. Claudio, que hablas desde Salta, Argentina, tú haces una referencia a la retomada de conceptos como utopía y otros desde la práctica de los movimientos populares, ¿no? Yo realmente lo siento, pero no conozco lo que están viviendo en Salta, pero aquí en Brasil hay algo en este sentido. Por ejemplo, los movimientos de artistas populares, ¿no? que se organizan y desde su arte intentan cambiar conciencias y actúan. También los movimientos de mujeres que son contra los feminicidios, que salen en la calle y que gritan ninguna a menos. Esto en Argentina y en Chile y en tantos países de América Latina se ha hecho. Si me preguntan cuál es la utopía aquí, antes de hablar de la utopía, quiero hablar de la topía, o sea, topos, ese lugar. Este lugar ya está siendo ocupado por las mujeres que gritan, por los campesinos que son contra las grandes empresas multinacionales que les roban una agricultura familiar. Hay organizaciones en toda América Latina de agricultura familiar. ¿Dónde está la utopía de ellos? Está en la topía, o sea que está en la práctica. Creo que lo que tú estás intentando compartir desde Salta es que estos grupos populares que son diversos y que incluso usan lenguajes diversas, estos grupos están diciendo no solamente queremos un mundo diferente, pero ya lo estamos viviendo en pequeñito, con mucha dificultad, por supuesto, un mundo diferente. Ya lo estamos, ya es algo de topos, no son solamente hay que considerar la utopía, no tengo dudas, pero hay que considerar primero la topía, la posibilidad real
del crecimiento de la conciencia y de las relaciones de justicia y de las relaciones de compartir entre nosotros. Sí, queda una última ¿Sí? pregunta y opinión de Norca a través del chat, que dice: ¿cómo replantear la lucha de clases sin estar contaminado con la historia reciente o lejana, colocando una mirada sin historia, y el compromiso histórico de recuperar nuestro tejido social? Y no es así. Hay que crear un tejido social nuevo con los signos de nuestros tiempos. Norca, una buena pregunta, pero te digo, no se puede replantear purismos. O sea que no se puede trabajar en la historia sin considerar que el tejido social es mezclado. No hay tejido puro. No hay solo buenas intenciones, buenas acciones. Y nunca hubo. En el grupo de los discípulos de Jesús se cuenta la diversidad de opiniones e incluso de traiciones múltiples. No hay tejido que sea puro. La idea de puro es una abstracción que no existe. En todos los movimientos sociales que tenemos hay una mezcla total, y esta mezcla no solamente está en los otros, los impuros, pero está en ti, está en mí. Yo también soy impura, yo también soy mezclada, mi tejido es lleno de viejos hilos con los cuales mi cuerpo se constituye. O sea que no plantee el purismo, porque el purismo no existe, absolutamente no existe. Nunca existió una sociedad perfecta, nunca existió una sociedad sin clases. Todas las tentativas de la existencia han generado dictaduras, han generado posturas antidemocráticas, posturas dogmáticas que llevaran a la cárcel y mataran mucha gente. De nuevo, repito, la novedad tiene que ser vivida hoy, desde nuestros pies hoy, pero nuestros pies no solo pisan un terreno dulce, puro. No hay puro, no hay, ¿qué es puro? Es nada puro, es una abstracción puro, es una entidad de idea. El puro no existe, lo que existe es el impuro, mi cuerpo es impuro, y desde mi cuerpo impuro que podemos avanzar, tu cuerpo es impuro, de todos nosotros, solo podemos avanzar por lo que somos, de lo que somos imperfectos, impuros, traidores, traidoras, sinvergüenza, mentirosos, buenísimos también, capaces de amar, de dar la vida en un momento, pero también crueles en otro momento. Esta es la humanidad real. No hay que pensar una humanidad abstracta para hacer revolución. La humanidad revolucionaria por la justicia es una humanidad mezclada, en la que tú vas a decirme, no, por ahí no es posible. Y yo voy a decirte, pero por ahí donde vas, quizás tendrías que poner algo como esto o aquello. O sea que la humanidad real es una humanidad mezclada y que es invitada a conversar. Lo que hay en nuestro tiempo es que no se conversa, no hay conversación, no hay diálogo real.
hay actos que los gobiernos nos imponen y reaccionamos, por supuesto, pero esta es la historia, esta es la vida, ¿no? Cielos lo imaginamos, sociedad sin clases la imaginamos, pero efectivamente, ¿cuándo existió? Hasta los monasterios que han querido ser sociedades ideales, basta leer El nombre de la rosa de Humberto Eco, que vamos a ver los asesinatos, las cosas que se han pasado. Basta estudiar la historia de los papados, que ustedes van a darse cuenta de las violencias que existen. O sea que, por favor, no planteen pureza, no planteen pureza, planteen realismo, ¿no? Y dentro del realismo nace poesía, nace literatura, nace baile, nace música. Qué linda música, pero si vas a escuchar el contenido de la música está tan triste, ¿no? El día que te fuiste, mi corazón se quedó partido. Bueno, qué tristeza, pero es también linda la música. Cuando Violeta Parra canta Volver a los 17, es lindísimo, pero lo que ella ha vivido es trágico. Entonces, no hay pureza de la belleza, hay belleza con el sufrimiento. Esta es la nueva aproximación que tenemos que hacer de la vida para poder hacer cambios reales, ¿no? Porque antes, en el dualismo patriarcal, se presentaba un ideal y la gente tenía que entrar en este ideal. Pero este ideal ha hecho así, ¡up!, cayó. ¿Por qué cayó? Porque tenía consistencia solo de idea, no tenía consistencia de realidad. Pero lo que tiene consistencia de realidad se queda por un tiempo mayor, tiene más vida, ¿no? Que si vas a trabajar en una comunidad barrial, vas a ver una mezcla de gente. Y esto se sostiene por la diferencia, por la impureza. Un pastel se hace con muchos elementos. Un solo y purísimo, no hay ninguno que es puro, purísimo. Todo es mezclado. Bueno, amigas y amigos, estamos al final. No sé si todavía hay algo importantísimo. Puedo todavía responder, si no, creo que ya. Tabita, Katia, Cristina, de Brasil, quiere hacer una última pregunta. Podíamos pedirle a Katia que haga esa última pregunta y ahí terminaríamos, Ivonne. Brevemente, sí, claro, porque ya son las 8. Estamos justamente a minutos de cumplir el tiempo propuesto. Katia, brevemente, ¿tienes la palabra? Bueno, buenas noches. Solamente decir que en Brasil la lucha mayor ahora es por la comida, por el trabajo. Yo soy de los partidos de los trabajadores y trabajadoras y solamente me gustaría decir para todos que en Brasil hoy hay una situación muy difícil. Ivonne conoce muy bien y solamente me gustaría decir que Brasil hoy está tiene fome, tiene hambre, tiene falta de trabajo y tiene mucha gente sufriendo. Solamente eso. Un abrazo a todas y todos desde Brasil. Bueno, creo, gracias, Katia. Esta es
una información que no sé si la gente se da cuenta del estado que está nuestro país, ¿no? Jamás hemos visto colas y colas de gente pidiendo comida, ¿no? Y esto es trágico. Entonces, de nuevo, hay que revisar los conceptos, las políticas, las autoridades, los políticos, los partidos, las religiones, las iglesias, ¿no? Porque si queremos que la vida sea lo más importante, hay que pensar en concreto lo que se puede hacer, los pasos que pueden ser dados en conjunto. Bueno. Ivonne, muchas gracias por habernos acompañado. Voy a pedirles que activen por sí mismos los micrófonos para que le demos un gran aplauso, un cariñoso aplauso a la hermana Ivonne Guevara, que nos ha acompañado, nos ha llenado de preguntas, de reflexiones. Ha sido para nosotros muy enriquecedor oírla. Hermana Ivonne, le agradecemos que haya acompañado los 50 años de la izquierda cristiana. No te quepa ninguna duda que vamos a recoger tus cuestionamientos y vamos a hacer todo lo posible por vivir coherentemente acorde a muchas de las propuestas que usted nos ha hecho esta tarde. Así que, Tabita, muchas gracias por acompañarnos y por dirigir este encuentro y sin más, un abrazo para todos y todas y estaremos encontrándonos en un siguiente María de Talca, un abrazo. Que esté muy bien. Gracias, Ivonne. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias, hasta Un luego. abrazo. Obrigado pela sua Obrigada. conversa. Muchas gracias. Nosotros usted Pepe Fría, saludos.